Buenos días. Llegamos al viernes, en una semana muy especial, porque meditar en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, es pisar un terreno santo. Y siempre nos quedamos escasos, nos sentimos pequeños, limitados, y tenemos que confesar nuestras limitaciones para poder sondear la profundidad de lo que la palabra de Dios nos dice. Seguramente en la eternidad el Espíritu de Dios seguirá revelándonos más y más maravillas del amor, de la humillación y de la exaltación del Señor Jesucristo. Esta semana Germán nos hablaba el domingo de un ejemplo irrefutable. Y él, bajo este título, tuvo 2 puntos. El primero de ellos, un descenso premeditado y una dedicación plena, que son 2 puntos que nosotros hemos mirado bajo diversos aspectos a lo largo de esta semana. Haya en vosotros este sentir. Y dijimos que en Jesús vemos resolución, en Jesús vemos identidad, en Jesús vemos medición, en Jesús vemos calidad, en Jesús vemos certeza, en Jesús vemos renuncia y finalmente en Jesús vimos objetivo. Él vino para sufrir y para dar su vida. Pero llegamos al último párrafo o al tercer punto del mensaje del domingo pasado, un destino perdurable. Y en esos versículos me quiero centrar dentro de las limitaciones de este devocional. Verso 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. La humillación y exaltación de Cristo por parte de Dios son cosas que están ligadas en un sentido causal y son inseparables. Le exaltó hasta lo sumo, podría expresarse como le super exaltó. Y esto no tenía que ver con la naturaleza de Cristo o con su lugar eterno dentro de la Trinidad, sino con su nueva identidad como Dios hombre. Además de recibir la gloria que siempre le perteneció, la nueva posición de Cristo como Dios hecho hombre significó que Dios le dio privilegios que no tenía antes de la encarnación. En una Biblia anotada dice lo siguiente: le exaltó hasta lo sumo. Dios lo ha exaltado por encima o más allá del estado de gloria que tenía antes de la encarnación. ¿Qué gloria posee Cristo desde después de la ascensión que no poseyera antes en el cielo? ¿Qué llevó al cielo que no trajera de allí? Desde luego, su humanidad. Volvió al cielo como hijo del hombre, además de como hijo de Dios. Qué tremendo, qué hermoso es este pensamiento. Pablo atribuyó a Jesús un título que correspondía a Dios. Dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Al referirse a Jesús como Señor o como Kyrios, María Magdalena usó ese título para el hortelano en la tumba y los sacerdotes lo usaron cuando se dirigieron a Pilato para que asegurara la tumba. Pero cuando lo usan los discípulos en relación con Jesús, Kyrios es más que una fórmula cortés para dirigirse a alguien. Era un título de honor y respeto reconociendo su señorío. Y esto queda claro a la luz del Antiguo Testamento.
Cuando el Antiguo Testamento se tradujo al griego en Alejandría, muchos años antes de Cristo, los devotos judíos no sabían cómo resolver la cuestión del nombre sagrado de Yahvé o Jehová. No se atrevían a pronunciarlo, no se sentían libres para traducirlo ni transliterarlo, de modo que se valieron de la paráfrasis Ho Kyrios, el Señor. Y por esa razón hay versiones que hoy lo traducen de esta manera. Ahora, lo asombroso es que los seguidores de Jesús, sabiendo que por lo menos en círculos judíos, Ho Kyrios era el título tradicional de Jehová, creador del universo y Dios del pacto, no tuvieron escrúpulos en usar el mismo título para referirse a Jesús, ni vieron algo anormal en el hecho de hacerlo. Equivalía a decir, Jesús es Dios. Y Pablo transfiere ese título que le correspondía a Dios y lo aplica a Jesús. Si vamos al Antiguo Testamento, Dios se expresa en un soliloquio, es decir, una conversación íntima, en Isaías 45:23, hablando consigo mismo, y dice, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. El escritor de este himno, o el apóstol Pablo, que encontramos en Filipenses 2, 5 al 11, tiene la audacia de sacar ese texto del libro de Isaías y darle una aplicación nueva, atribuyéndolo a Jesús. Y la conclusión es inevitable. El homenaje que según el profeta se le debía al Jehová, ahora se le debe a Cristo. Un homenaje universal que abarcaría toda rodilla y toda lengua. Y no hay base aquí para el universalismo. Aquellos que pretenden que todos los seres humanos van a ser salvos porque todos van a reconocer el señorío de Cristo. Aunque todos le confiesen como Señor, no lo harán sobre la base de una feliz sumisión. No hay salvación universal. Lo que sí hay es confesión universal. Todos van a confesar. Eso no significa que todos vayan a ser salvos. Pablo exigió para Jesús el culto debido a Dios. Como quiera que interpretemos la confesión verbal de que Él es Señor, el doblar las rodillas delante de Él no puede sino ser culto de adoración. Además, en el Nuevo Testamento se ora al Señor Jesús en forma regular, especialmente cuando Pablo vincula conjuntamente a Dios nuestro Padre con el Señor Jesucristo y dice que son la fuente de la gracia y el objeto de las bendiciones y a quien presentamos nuestras peticiones. Todo el universo inteligente es llamado a adorar a Jesucristo como Señor. Y esto ya estaba anticipado en el Salmo 2. Los ángeles, los redimidos, los perdidos, los demonios son llamados a confesar, a reconocer, a estar de acuerdo. Será la acción final de todos los seres en respuesta al señorío de Cristo y se hará de forma voluntaria y bienaventurada o de forma involuntaria y desoladora. Así que aquí tenemos tres importantes datos que aparecen en este himno cristiano que el apóstol Pablo cita. Los cristianos daban a Jesús un título que correspondía a Dios. Le aplicaban textos referidos a Dios en relación con la salvación que otorga y en relación con el homenaje que se le debe. Y finalmente le ofrecían el culto destinado a Dios.
doblando las rodillas y confesando su señorío. Y esto nos lleva a esa maravillosa realidad. Cuando dice que se dobla toda rodilla, no se trata meramente de una genuflexión rutinaria cuando sea mencionado el nombre de Jesús, sino del universal reconocimiento de la majestad y poder de Jesús, que ha llevado su nombre y naturaleza humanas al cielo. Y este universal reconocimiento y homenaje a Jesús se ve particularmente en Romanos 8:22, en Efesios 1:20 a 22 y en particular en Apocalipsis capítulo 5 y el versículo 13. Y cuando dice debajo de la tierra, es un adjetivo que denota las almas de los difuntos, subterráneo, simplemente los muertos, y es el único lugar donde aparece esta mención en el Nuevo Testamento. Debajo de la tierra está significando aquellos que ya han muerto, cuyos cuerpos han desaparecido en el polvo de la tierra, pero cuyas almas eternas habrán de presentarse en el día de la resurrección. ¿Para qué? Para recibir una condena eterna, porque enfrentaron la eternidad sin colocarse bajo el señorío de Cristo. Pedro proclamó que Dios había constituido a Cristo Señor en Hechos 2:36. Y este título es un título que es la base y el objeto de nuestra adoración. Reconocer a alguien como nuestro Señor es más que una simple designación respetuosa. Conlleva el reconocer los derechos de uno que tiene control total sobre nosotros. Y entendiendo esto, Pablo, Pedro, Santiago comenzaban sus cartas designándose a sí mismos esclavos de Jesucristo. Sabían que Él los había comprado al precio de su sangre y su vida, y que en consecuencia pertenecían a Él y estaban totalmente entregados a su servicio. Oh, que esta sea nuestra respuesta hoy también. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por esta revelación. Gracias por este himno que la iglesia primitiva cantó y adoró al Padre y al Señor Jesucristo, inspirados por el Espíritu Santo. Y hoy nosotros lo cantamos, lo leemos, lo reconocemos y queremos vivirlo para tu gloria. Gracias, Señor, por esta semana de reflexión. Gracias por tu palabra. Te adoramos hoy y decimos, eres nuestro Señor. En tu nombre. Amén. Amados hermanos, me despido de vosotros hasta dentro de 15 días, aunque no vais a dejar de tener los devocionales diarios que los he dejado ya grabados. El próximo domingo vamos a tener al pastor Manuel Sierra predicando un hermoso tema que ha compartido su título ya con nosotros y que tiene que ver con adaptarse a los cambios. Y esperamos que Dios nos hable. Pero claro, yo he grabado devocionales también libres y ya vais a ver, espero sorprenderos y que sea de bendición para vosotros. Y la siguiente semana, la segunda semana, retomaremos Filipenses capítulo 2, versículos 12 en adelante. Y allí seguiremos hasta finales de agosto y los primeros días de septiembre. Que el Señor os bendiga y que disfrutéis un tiempo lleno de la presencia del Señor mientras os esforzáis en manteneros bendecibles. Mi Cristo